Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios. Capítulo 1, versículo 26 en delante. Perdón. Primera de Corintios 1:26 en delante. Lo voy a leer y luego oramos. Dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por un día más que nos das, que nos permite estar aquí en tu casa de adoración, Señor. Queremos rogarte en esta noche que nos guíes, que nos ayudes, Señor. Primeramente que perdones nuestros pecados, que nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que podamos, Señor, presentarnos ante ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a ser obreros irreprensibles, Señor, hijos tuyos que dan buen testimonio. Ayúdanos, Señor bendito, porque nosotros no podemos hacerlo solos, pero tú tienes ese poder, Señor, que nos has dado por medio de tu Santo Espíritu para que podamos vencer en todas las situaciones que se presenten. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. La iglesia de los Corintios, hermanos, era una iglesia muy especial. Era una iglesia, no podemos, o no quisiera decir que era una iglesia mala, porque a fin de cuentas en todas las iglesias hay defectos, ¿verdad? Por ejemplo, en las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias que aparecen ahí, cada una de ellas tiene virtudes y defectos. Incluso algunas virtudes o algunas cosas que nosotros pensamos que son virtudes, para Dios son defectos. Por ejemplo, el hecho de que una iglesia trabaje arduamente es una virtud. De hecho, el Dios se lo reconoce. A la iglesia, me parece que es la de la Odisea. Pero precisamente eso los llevó a que se olvidaran de su primer amor, de Cristo, ¿verdad? Que dejaran de amarlo como lo amaban, de buscarlo como lo buscaban. Entonces, una cosa que es buena, el hombre en su naturaleza la vuelve torcida, la vuelve mala, pecaminosa. Entonces no podemos decir que hay iglesias buenas o iglesias malas. Simplemente que hay iglesias que son del Señor, que fueron compradas con la sangre de Cristo y que tienen o que tenemos, ¿verdad?, diferentes cosas en las que Dios trabaja con nosotros. En el caso de la iglesia de los Corintios, pues había muchos problemas. Había muchos problemas en cuestión de todo, había problemas de todo. Había litigios, fíjense. Había litigios, es decir, había peleas legales entre los mismos hermanos, ¿verdad?
Había peleas de personas, o sea, de hermanos en Cristo, ¿verdad? A lo mejor no legales, pero sí de otro tipo. Se ofendían, se enojaban, hacían diferencia entre los ricos y los pobres, es otro de los problemas que había. Cuando se reunían a tomar la Santa Cena, unos se reunían para comer, banquetes, y los más humildes allá en el rincón, ¿verdad? Y no participaban de la misma cena que los demás. Y había ahí discriminaciones, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que el apóstol Pablo tuvo en cuenta y los reprendió por ello. Otro problema más que había era que pensaban ellos en un liderazgo carnal, terrenal. Y ellos querían tener, así como griegos que eran, ¿verdad? Eh, o al menos en cuanto a la cultura, ¿verdad? De Grecia, tenían ellos bien arraigado eso. Y cualquier persona en ese momento tenía eso, ¿verdad? Incluso los judíos también. Los judíos también buscaban un maestro. Eh, en ese entonces no había universidades, no había aulas. La única forma, solamente había, en cuanto a lo académico, había dos formas de aprender, nada más. Leyendo y siguiendo a un maestro. Siguiéndolo así en las calles, andando con él. Era la manera en la que aprendían de su forma de vivir. Así como con el Señor Jesús, ¿verdad? Sus discípulos era lo que hacían, seguían a su maestro. Y eso era normal. Por eso cuando el Señor Jesús los llamó, pues ellos se quedaron sorprendidos, o sea, porque nadie los había tomado en cuenta para que fueran discípulos. Entonces, tenían muy arraigado eso en ese tiempo, en cualquier parte, en el pueblo judío, los griegos, etcétera. Era la única forma en la que podían crecer. El mismo apóstol Pablo dice ahí que creció a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Ahí fue donde se preparó. Gamaliel era un hombre muy instruido en la ley, docto. Entonces, era algo normal. Pero eso no justificaba que ellos tuvieran disensiones entre sí, de los corintios, porque decían, cada uno agarraba un liderazgo y decían, yo quiero ser de la escuela de Apolos, porque Apolos era un gran predicador, un gran expositor de la palabra de Dios. Y decían, yo quiero ser un discípulo de Apolos. Y otros decían, yo quiero ser un discípulo de Pablo. Otros decían que querían ser discípulos del apóstol Pedro y así. O sea, ellos mismos habían formado escuelas cuando no las había, no existían. Y estas mismas divisiones que hacían que ellos estuvieran divididos entre sí mismos. Y Dios no quería eso, Dios quería un solo cuerpo en Cristo, porque todos tenían una misma unidad en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo de Dios. Entonces era otro problema que tenían los corintios. Y había también algo más, ¿verdad? Que ellos buscaban sabiduría, como griegos que eran, o sea, no eran en sí griegos de Grecia, pero tenían esa cultura en Corinto. Buscaban sabiduría. El apóstol Pablo les dice que les deja claro que cada quien busca lo suyo, cada quien busca algo distinto. Cada quien tiene un interés en algo específico. En el caso de los judíos, ellos tenían su interés en las señales. Ellos querían ver señales para que pudieran creer realmente que lo que les estaban predicando era real, era verdad. Los griegos buscaban sabiduría, una demostración de sabiduría, un buen choro o un buen rollo, ¿verdad? Ya esa palabra choro no se usa aquí. La he escuchado de gente que anda por allá por México, ¿verdad? Un buen rollo, aquí decimos rollo, ¿verdad?
¿Qué rollo le tiras o qué buen rollo tira este cuate? ¿Verdad? Buscaban ser sorprendidos con nuevos pensamientos, cosas novedosas, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Esa era la novedad de ellos. Y los corintios tenían ese problema también. Querían buscar, querían jactarse de esa sabiduría. Querían, como les decía ahorita, el otro problema que tenían, querían jactarse de tener poder económico también. Entonces el apóstol Pablo, la manera en la que los pone en su lugar, o en la que les hace poner los pies en la tierra, o en los cielos, mejor dicho, ¿verdad? Él quería que pensaran en las cosas de arriba, no en lo de aquí, no en lo terrenal. Por eso digo poner mejor los pies en los cielos que en la tierra, ¿no? Entonces el apóstol Pablo los quería apuntalar hacia las cosas de Dios, hacia las cosas de arriba. Ellos no entendían, eran muy carnales, muy terrenales. Entonces el apóstol Pablo les hace una pregunta muy interesante ahí en el capítulo 1, en el versículo 26, donde comenzamos a leer hace un momento. El apóstol Pablo les dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y ahí es donde viene algo que a nuestro parecer humano sería como una ofensa, ¿no? Primeramente les está diciendo: ustedes no son nada de esto. Dios no los escogió a ustedes por esta razón, por ser poderosos, por ser sabios, por ser ricos. Dios los escogió por ser lo menospreciado del mundo, lo vil y menospreciado del mundo. Porque así como ellos tenían en su mente mucha vanidad, cosa de la cual el apóstol Pablo quería liberarlos, sí había sociedades en donde se reunían, como hasta la fecha, gente poderosa, gente políticos, ¿verdad? Poderosa en cuanto a la política y en cuanto a la economía. Se reunían en festines, se reunían para tomar decisiones, porque la forma de gobierno que había, aunque la cultura griega ya tenía la idea de la democracia todavía era un ideal, no se practicaba al 100%, ¿verdad? Pues como en la actualidad, la democracia en realidad, desde mi punto de vista, bueno, mejor no voy a dar opiniones políticas. Entonces, en la actualidad también, ¿verdad? Como en todos los tiempos. En ese tiempo la democracia todavía no se ponía en práctica. Era un ideal nada más. Estaba escrito en los libros, hablaban de ello los filósofos, pero todavía no se llevaba ¿cómo se dice? A la práctica. Y por lo tanto había un sistema oligárquico. Es decir, se reunían los poderosos, se reunían los políticos, los ricos, que eran los que decidían sobre las naciones realmente. Y se dice por ahí, ¿verdad?, que en la actualidad también pasa lo mismo. Pero antes era un sistema abierto, así, de esa manera, así se usaba, la gente lo aceptaba. Hay un perrito afuera asomándose y me está poniendo mucha atención. Entonces, la gente aceptaba eso, ¿no? Y por eso creo que estos corintios, ¿verdad?, tenían como que esas manías. Querían ellos tener esa jactancia de decir: somos poderosos, tenemos poder económico, somos influyentes en la política, tenemos somos sabios, ¿verdad?, somos filósofos. Era la jactancia de la cultura griega.
Y vemos que el apóstol Pablo nuevamente los pone en su lugar y les dice, ¿saben qué? Ustedes no son nada de eso. Dios no los llamó por eso, sino todo lo contrario. Y les decía, parece que el apóstol Pablo los está ofendiendo ahí, pero no. Simplemente lo que les está diciendo es, así es como ustedes deben pensar de sí mismos. No deben tener un más alto concepto de lo que es. Tampoco no caer en la autocompasión, ni en eso que ahorita he escuchado mucho, no sé si sea algo de la psicología. Así es que deséchenlo inmediatamente que salga de mi boca, que le llaman el síndrome del farsante, me parece. ¿Verdad? Creo que sí. O el impostor. El impostor. El síndrome del impostor, que consiste en no aceptar elogios. Cuando alguien reconoce algo que hiciste, algo bueno, tú dices, no, es que fue suerte, o no, es que realmente no, yo no merezco esto, y cosas así, ¿no? Traen mucho eso ahorita, en el radio sale, y no sé por qué traen mucho. Así como lo de la zona de confort también lo trajeron un tiempo, ¿verdad? Y bueno, entonces el apóstol Pablo no les dice, muéstrense pobres, aunque no lo sean, muéstrense ignorantes, aunque no lo sean. No, simplemente les dice, no tengan más alto concepto de ustedes mismos que el que deben de tener. Así como decimos vulgarmente, nomás lo que es, ¿verdad? No pienses más de ti. Considera que fuiste sacado de lo vil y menospreciado. Aunque ahorita ya estás en un lugar importante para Dios, aunque ahorita ya Dios te ha puesto en un trono, sentado junto con Él en los lugares celestiales, o sea, ya las cosas han cambiado a como estábamos antes de conocer a Cristo. Pero sí debemos nosotros acordarnos de dónde nos sacó Dios. De lo vil, dice aquí. Bueno, para empezar, dice que lo necio del mundo escogió Dios. Primeramente, habla de necedad. ¿Quién de nosotros, aunque en las iglesias hay mucha gente muy preparada, hay mucha gente hasta con 2 carreras, o pues aquí la hermana, ¿verdad? Perdón que la mencione, pero la hermana, si ustedes no lo sabían, la hermana Alicia tiene un doctorado, fíjense, es doctora. No doctora de médica, pero es doctora de grado académico, fíjense. Y la hermana tiene mucho, bueno, ya la voy a empezar a exaltar, ¿verdad? La hermana tiene mucha humildad, ¿verdad? Si no les digo, a lo mejor ni cuenta se dan, que tenemos aquí entre nosotros a una doctora, alguien que hizo un doctorado, ¿verdad? Algo digno de reconocerse. Hay mucha gente muy preparada dentro de las iglesias, gente que ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? Hay gente de la que sí te das cuenta que están preparados porque su profesión así lo manifiesta, ¿verdad? Te das cuenta que son médicos, te das cuenta que son ingenieros, etcétera. Pero aquí, hermanos, lo que está diciendo es que todo esto no se toma en cuenta en el reino de los cielos. Todo esto, hermanos, todo lo que pueda ser una jactancia humana, Dios no lo toma en cuenta porque Dios quiere usarte no por tu preparación, sino más bien por tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Claro que tu preparación te va a servir mucho. Claro que ha habido, y yo lo he visto en Gilgal, por ejemplo, ¿verdad? Gente que tiene estudios en la cuestión pedagógica y los ponen a dar a ellos un curso de ¿cómo se dice? Una capacitación para maestros y son excelentes, hermanos. O sea, dan una clase excelente y preparan muy bien a los hermanos, ¿verdad? Y les dicen todas las herramientas que puedes utilizar para que los niños te entiendan mejor.
Y yo me quedo fascinado, hermano. O sea, Dios te puede usar con esa preparación, pero no es lo que Dios busca en realidad. Dios busca tu corazón. Dios busca que te acuerdes de dónde te sacó. Dios busca que reconozcas que hay necedad en tu corazón. Que no pensemos que somos inteligentes, sabios, porque a fin de cuentas, si tenemos una inteligencia, ¿de dónde proviene? Una vez, voy a decir un ejemplo, una ilustración, ¿verdad? Y con esto respondo a la pregunta, ¿de dónde proviene? Ustedes ya saben de dónde proviene. Cuando estaba en los jóvenes, ahí en la primera iglesia donde empecé a asistir, yo estaba estudiando, y tenía un examen, y me acuerdo que en esa ocasión quise nada más ir al templo en la mañana. Dije, voy en la mañana y ya a la tarde lo voy a agarrar libre para mí. Llego a la casa, como, me duermo un ratito, me levanto, me echo un baño, ya fresco me pongo a estudiar. Me duermo temprano y al siguiente día voy a presentar. Y como una lechuga, ¿verdad? Y a lo mejor me va a ir bien. Así pensaba, fíjense. Ya había hecho todo mi plan. Pero después de que salimos del culto en la mañana, bueno, a la mediodía ya como por ahí de la 1:15 que salimos de ahí del culto, uno de los jóvenes que era el líder precisamente me preguntó, ¿vas a venir en la tarde a los jóvenes? Y yo, no hombre, lo que pasa es que tengo un examen y es importante. Así le dije. Ah, no, sí está bien, pues la escuela es importante. Dice, pero ¿quién crees que te da la inteligencia? Dijo así. Pues con eso ya me dejó desarmado, ¿verdad? No, pues sí, es Dios. Dice, entonces, dale a Dios lo que es suyo y Dios te va a ayudar. Vas a ver. Ok. Me fui a mi casa, comí y me regresé al templo en la tardecita. Teníamos la reunión de los jóvenes como a las 5. Ahí estuve con ellos. Y gracias a Dios, ¿verdad? La palabra fue de bendición. De hecho, hasta me acuerdo de la palabra, ¿verdad? Me acuerdo porque era algo muy curioso. Decía un hermano, él estaba exponiendo un libro que se llamaba ¿Cómo ser un cristiano sin estar comprometido? Y lo decía de una forma irónica, ¿verdad? O sea, te daba tips de cómo ser un cristiano sin que te tengas que comprometer. Pero en realidad la pregunta, lo que significaba era, ¿cómo es posible, cómo crees que se puede eso, ser un cristiano sin estar comprometido? O sea, realmente ese era el significado de la pregunta. Pero el hermano lo tomó por ese lado para que se nos quedara, ¿verdad? Mira, te voy a decir cómo ser un cristiano sin estar comprometido. Y te decía, y hablaba del internet, y bendito internet. O sea, me acuerdo, fíjense, de todo lo que habló en ese momento. Dios me bendijo con esa palabra. Obviamente lo que significaba era que debías tener un compromiso con Dios, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que estaba diciendo, y le funcionó, les digo, porque se me quedó. Y bueno, terminó la reunión de los jóvenes, me quedé al culto, estuve a punto de irme, dije, nada más vengo a los jóvenes y me voy. Y otra vez, ¿verdad? Me quedé. Bueno, ya le hice muy larga la historia. El caso es que al final, ¿verdad? Terminé el culto, llegué a la casa como casi a las 10 de la noche, cené y dije, no tengo absolutamente nada de tiempo para estudiar. Yo iba a presentar el siguiente día bien temprano, en la mañana, no me acuerdo si a las 8. Tenía que levantarme bien temprano. Dije, no lo voy a hacer y era muy pesado el examen. Pues me quedé toda la noche estudiando, caminando por toda la casa, leyendo, me sentaba a veces, subrayaba, leía, analizaba, hacía párrafos para que se me quedara un poco más. Así como andaba así, sin dormir, llegué al examen, terminé y ya luego al siguiente día nos dieron la calificación y saqué 100. El único 100 que saqué ahí en la escuela. Gracias a Dios, fíjense. Porque ¿quién da la inteligencia? O sea, yo sé que hay mucha gente muy inteligente aquí, pero debemos reconocer quién es el que te da la inteligencia.
Yo sé que hay mucha gente trabajadora aquí también, pero ¿quién es el que te da las fuerzas para ir a trabajar? Que Dios nos libre, hermanos, de saltarnos ese reconocimiento, de reconocer que es Dios quien nos da todas las cosas, sobre todo la paz que necesitamos en nuestro corazón. Gracias. Como no tengo reloj, les digo que me ayuden a checar la hora acá a mis hijas. Entonces, eso es lo que debemos hacer, hermanos. Eso es lo que Dios nos pide, o el Espíritu Santo nos está, el llamado que nos está haciendo el Espíritu Santo en esta noche, que le reconozcamos, que sepamos que Él nos escogió por su gracia. Y es que estoy buscando aquí un versículo, el final de hecho, que dice: y lo menospreciado, ahí en el 28, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Ahí en el versículo 28, en el 29, perdón. ¿Qué significa? Que fuimos llamados para la gloria de Dios. Que lo que hacemos, todo lo que hacemos en nuestra vida es para la gloria de Dios. Ahora, no podemos imaginarnos a un Dios egoísta que dice: es que yo quiero la gloria para mí, no quiero que se la den a nadie. O sea, Dios no... Eso sería vanagloria en una persona, que quiere la gloria para sí y para nadie más. En el caso de Dios, hermanos, sencillamente es que la gloria habita en su ser. O sea, Él es un ser glorioso. Entonces, esa gloria no la puede perder. Y nadie más tiene esa gloria que Él tiene. Dice la palabra que todos los seres aquí en la creación de Dios son diferentes en gloria. Un animal es diferente en gloria de otro. Las estrellas son diferentes en gloria una de otra. Y también, hermanos, Dios tiene, la gloria de Dios es infinita, y por lo tanto, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere gloriarse, esa gloria no sirve de nada delante de Dios. Simplemente lo que Dios está haciendo es diciéndonos que nosotros ahora fuimos llamados para habitar en Él, en su presencia. Toda la gloria que el hombre quiera tener aquí en la tierra es vanagloria, no sirve para nada, está hueca, por eso se llama vana. Entonces, por eso Dios, hermanos, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como quiera, nadie lo va a hacer, nadie puede jactarse en su presencia. No va a haber nadie que el día del juicio pueda decir: yo me pude salvar gracias a que pude vencer estos pecados y por eso estoy aquí en el cielo. Por eso yo doy gracias a Dios, hermanos, porque, como he dicho en otras ocasiones, qué bueno que la salvación no está en mis manos, porque yo no hubiera podido salvarme ni a mí mismo. Cuando yo mismo me considero a mí mismo, hermanos, en mi pecado, digo: qué maravilloso, iba a decir increíble, pero creo que es una palabra que no define tanto lo que quiero decir. Qué maravilloso es lo que Cristo hizo por nosotros. Algo que nadie más hubiera podido hacer. Nos salvó. Nos salvó de nuestros pecados. Todos esos errores que cometemos, todo eso que hay en nuestro corazón, Cristo ya lo pagó en la cruz. Cristo ya saldó nuestra deuda delante de Dios. Y Él lo pudo hacer. Nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Gracias a Dios, porque Él hizo esa obra y que nos escogió para que estuviéramos en su obra de la predicación de la palabra de Dios, para que otros más se salven, para que otros más crezcan en la palabra, niños, jóvenes, adultos, y que podamos
así cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, andando en eso, hermanos, teniendo eso, el agrado de Dios es lo más grande que podemos tener. Busquemos siempre agradar a Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y que todo lo que hagamos sea para que la obra de Dios crezca. Aquí tenemos mucha oportunidad, hermanos. Hay muchas sillas vacías. Que nuestros hermanos que no vinieron sepan que estamos preocupados por ellos, ¿verdad? Que la gente que queremos que venga sepan que estamos preocupados porque queremos que vengan. Invitémoslos. Compartámosles el Evangelio. Y así de esta manera busquemos glorificar a Dios, a Cristo en todo momento, hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos escogido sin merecerlo, Señor. Porque siendo nosotros lo más vil del mundo, Señor, nos escogiste, volteaste a vernos, Señor, y pusiste en nosotros la capacidad de adorarte, bendito Dios. Gracias por tu Santo Espíritu que ahora está en nosotros. Gracias, bendito Dios. Oramos también, ahora viene a mi mente, a mi corazón, nuestros hermanos que se encuentran allá en Potrero, Señor, nuestro pastor, y los hermanos que le acompañan, Señor, que están allá en la sierra. Guárdales de todo mal, tráeles con bien de nuevo a casa, Señor bendito. Los ponemos en tus manos. Gracias por la obra misionera de Gilgal y por todo lo que has hecho en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.